Hola, buenas tardes. Bueno, como otras veces, esperamos unos minutos que haya un poco más de quórum, tipo 15:05 y arrancamos.
Bueno, buenas tardes a aquellos que no estaban cuando saludé recién. ¿Cómo andan? Con micrófono Hola, habilitado los que profe. vayan a participar. Bien, así, muy bien. ¿Qué tal los trata el práctico? Bien por ahora. ¿Ya hicieron que se fuera un Todo bien por ayudante? ahora. No soportó el curso, el ayudante se tuvo que ir. Lo tuvo que reemplazar otra ingeniera. Es broma. Sí, bueno, pero yo los había presentado en la primera clase que iba a estar con ustedes Juan Pablo, hoy se me fue el apellido, bueno, Juanpi, y finalmente después hubo el cambio por la Gaby Falcón, que ya estuvo alguna vez con nosotros en la materia, en gestión, y está muy capacitada en base de datos, así que va a andar excelente también. No sé si me respondía recién uno sobre, pues ya empezaron, por lo que vi en el libro de temas, a hacer alguna resolución. Vieron la parte teórica de las formas normales. ¿Qué tal esos primeros modelos? Bien, profe, ahí ya vamos a empezar a usar el MySQL Workbench, ¿verdad? Para Sí, hacer los diagramas y eso, así que bueno, la clase que viene a trabajar con eso. bárbaro, bárbaro. Eso está bueno, creo que hasta debería entretenerlos, si se quiere. Es parte de lo que van a hacer en el futuro, o sea, depende de la rama o la actividad que dentro de la profesión, pero bueno, requerimientos y a partir de requerimientos modelar datos es frecuente, así que esto obviamente es el comienzo, es digamos modelos bastante pequeños, que es lo adecuado obviamente para quien empieza, y con el tiempo van a ir entrando en una mayor complejidad. Acá no va a llegar a algo enorme, creo que les dije alguna vez, 15, 16, 17 tablas, pero sepan que el día de mañana cuando trabajen en cualquier empresa se van a encontrar con modelos de más de 100 tablas, perfectamente. Con lo cual, bueno, requiere conocer muy bien el negocio, requiere estar al tanto de la solución, ni hablar si lo realizó otro, poder comprender un modelo complejo. Así que bueno, espero que les guste, que digamos, vayan acompañando las clases del práctico permanentemente, vayan resolviendo lo que les tiran de tarea, aunque a veces nos gusta hacer otra cosa, está bueno y después obviamente les va a resultar muchísimo más fácil en adelante, ni hablar en un parcial. Bueno, de mí descansaron la semana pasada, así que vamos a empezar a compartir qué era lo que vamos a ver hoy. No sé si ya lo están viendo. Sí, está la Pasó presentación. porque se demoró esto. Bueno, bárbaro. Bueno, las clases anteriores, recuerdan, vimos conceptos de base de datos, de que era un gestor de base de datos, vimos algo de cómo se iba adentrando en la abstracción a través de la arquitectura de un DBMS, vimos algunos componentes del DBMS, y la clase pasada vimos algo de almacenamiento e índices. Básicamente vimos que, no sé por qué se mueve ahí. Están viendo la presentación, ¿verdad? Lo que yo muevo ahí. Sí, profe. De vez en cuando se escapa y vuelve sin la presentación. Bueno, vimos los tipos de organización para
para guardarlos en el disco, o sea, que eso lo define el DBA, puede definir que sea registro desordenado, que es lo que el modelo relacional propuso originalmente. O sea, yo guardo registros y los voy guardando uno detrás de otro, y el DBMS se va a encargar de buscarlos eficientemente. Esto tiene una cierta dosis de verdad, mientras no crezcan las bases de datos en forma muy grande. Después se los puede ordenar de algún modo a efectos de mejorar el acceso, al menos por ese modo, como si yo digo, ordenarlo por legajo a una tabla que tiene todos los datos de unos empleados o de alumnos que quisieran. Si yo voy a buscar por ese atributo, lo voy a tener mucho más rápido. Si lo busco por cualquier otro, no me va a beneficiar en nada, voy a estar en el caso anterior de registro desordenado. Y técnicas de dispersión que me van a permitir, a través de una clave de dispersión, indicar en dónde lo voy a guardar, y a través de esa misma clave poder buscarlo para recuperarlo, para poder verlo. Y finalmente vimos que cuando crecen las tablas, buscar algo va a seguir siendo complicado pese a al esfuerzo que haga en la organización del fichero, y me voy a valer de índices o de la indexación para poder hacer un ingreso más ágil, encontrar los datos en forma más ágil, lo cual va a beneficiar el desempeño, que es uno de los objetivos de los DBMS. Vimos índice principal, secundario, agrupado, vimos también índice multinivel. Al final de la clase les voy a presentar un ejercicio que después voy a pedir que el profe Damiano lo suba a la UB, para que lo hagan, lo resuelvan en grupos. Bueno, ahí vamos a conversar de qué forma quiero que hagan la resolución, quienes deseen hacerlo, no es una actividad obligatoria. Pero sí, quienes lo hagan y lo hagan bien, van a sumar algunos puntos extra para el parcial. Bien, vamos a la clase de hoy. Hasta lo que veíamos de la clase pasada, suponíamos todos los datos residiendo en un mismo lugar, o sea, una base de datos centralizada. Esto, digamos, tiene cosas a favor y cosas en contra. Las cosas en contra es que voy a necesitar invertir muchísimo en equipamiento muy poderoso para poder albergar los datos que necesito, y obviamente tener la capacidad para acceder a ese gran volumen de datos. O sea que es una limitación también por ese lado, siendo que hay posibilidades de distribuir los datos. De ahí surge el concepto de base de datos distribuidas. O sea, surge obviamente por grandes volúmenes de datos que debo almacenar, lo que va a complicar un poco el almacenamiento centralizado. O sea, eso impulsa la idea de un almacenamiento distribuido. O sea que eso también se da a partir de tecnologías que permiten esa posibilidad, que son las posibilidades de redes de datos y comunicación y las bases de datos. O sea, si no tuviera forma de comunicar eficientemente, no lo podría realizar, obviamente. Bien. Obviamente, la base de datos distribuida, Distributed Database, es un objeto virtual cuyas partes o componentes se van a almacenar en sitios diferentes. O sea, voy a tener varios sitios donde voy a poner parte de esa base de datos. O sea, virtual, cada uno es, digamos, no es virtual. En cada sitio yo tengo una base de datos propiamente dicha. Pero lo que es virtual es el concepto de que sea una sola distribuida. O sea, es un concepto que va a ser en realidad la unión de todas esas bases de datos o segmentos de la base de datos original que están distribuidas en los distintos sitios o nodos. También va a haber un sistema de base de datos distribuido, que es el conjunto de sitios conectados mediante la red de comunicación. O sea,
La base de datos distribuida es una cosa, y todo lo que me permita conectarlo y hacerlo funcionar como un conjunto va a ser el sistema de base de datos distribuida. Obviamente que un nodo o sitio es en sí mismo o representa el mismo concepto que vimos en la primera clase sobre sistema de base de datos. O sea que tenía estos 4 componentes. O sea, en cada sitio yo voy a tener hardware, voy a tener software, ya sea el software de backend y frontend, voy a tener usuarios que van a interactuar con la base de datos, ya sea la que está en ese lugar como la que reside en otros sitios, y voy a tener los datos almacenados que se han decidido que residan en ese sitio. También voy a tener un sistema de gestión de base de datos distribuida, o sea, de BMS, que va a estar compuesto por software para administrar la base de datos, o sea, lo mismo que hacía la base de datos distribuida, o sea, lo mismo que hacía para una base de datos centralizada, pero con la complejidad ahora de tener que interactuar con otros sitios al mismo momento. O sea, y compatibilizar qué es lo que estoy queriendo buscar en cada lugar. O sea, ya vamos a hablar un poquito más sobre ese aspecto. Uno de los objetivos del sistema de gestión de bases de datos distribuidos es hacer que esta situación, esto que hemos comentado, sea totalmente transparente para los usuarios. O sea, que el usuario final no deba percibir como que los datos están en distintos lugares. O sea, lo único que tiene que hacer es la tarea habitual de hacer una consulta en un momento a través de alguna herramienta o a través de alguna aplicación, y esa consulta se disparará, se va a ejecutar de la forma que corresponda, y el usuario simplemente recibe la respuesta que le indica el sistema de gestión de bases de datos distribuidos, pero nunca sabe si esa consulta la está haciendo en el sitio que, digamos, en el cual está él, o en otro sitio mucho más lejano. Todos esos accesos y demás a la base de datos son las transacciones que voy a realizar contra la base de datos, y que me la van a permitir hacer el sistema de gestión de base de datos distribuida, y un usuario va a poder participar en transacciones que sean locales o en transacciones globales. Las transacciones locales implicará que lo que esté necesitando, la consulta o la interacción que yo requiera, va a ser resuelta en el sitio. So, supongamos que soy alumno de la UTN y necesito consultar mis notas, y supongamos que todos los sistemas, o todo el sistema que maneja los referentes alumnos de la UTN estuviera, digamos, en una base de datos distribuida que comprendiera a todos los alumnos de todas las regionales, una consulta como la que yo planteaba implicará una consulta local si estoy consultando mis notas en el sistema académico, porque todos esos datos van a estar residiendo en la UTN Córdoba. Y también voy a poder entrar en transacciones globales, que va a implicar que mi consulta va a requerir datos que están almacenados en el sitio donde estoy yo, y algunas otras cosas en sitios distantes, en sitios que en cuales no estoy residiendo. Eso va a permitir hacerlo el sistema de gestión de bases de datos distribuida. Repito nuevamente, para el usuario que haga una consulta cualquiera o que haga cualquier actividad con la base de datos, no va a ser necesario que sepa si va a estar en una transacción local o global. Simplemente es saber que voy a poder intervenir en acciones o transacciones que involucren datos de mi sitio y de sitios, además de otros sitios que haya configurados en el sistema de gestión de bases de datos distribuida. Para compartir datos yo puedo tener arquitecturas en las que no comparta nada, que haya distintos sitios, cada uno tenga su memoria, su base de datos, su CPU. Esto
exige para una arquitectura de este tenor simetría, homogeneidad en cuanto a el hardware y el software que corra cada uno. No es lo habitual en bases de datos distribuidas, porque en realidad no respondería el concepto estrictamente. Puedo tener, o podría tener, la arquitectura centralizada que veíamos antes, que no es el caso para la base de datos distribuida, con una red de base de datos centralizada en una de las bases de datos centralizada en alguna de las ubicaciones, y todos los sitios accediendo, y finalmente podría tener una arquitectura de base de datos distribuida, donde en distintos sitios que convienen a trabajar con una red de comunicaciones, como dijimos al comienzo, voy a tener en cada uno de los sitios parte de la base de datos que antes estaba en un lugar central. Para el diseño de la base de datos distribuida, me refiero al diseño en cuanto a cómo voy a repartir los datos en los distintos nodos, no en cuanto a la topología que voy a elegir, sino básicamente en cómo voy a distribuir los datos que antes los tenía en un solo lugar, de qué forma los voy a separar para indicar que los voy a almacenar en distintos lugares. Para ello me valgo de estas técnicas de diseño. Una es fragmentación de datos. O sea, estas son preguntas de parcial o de examen casi siempre. ¿Qué técnica de diseño o qué debo tener en cuenta para el diseño de una base de datos distribuida? Una de ellas es la fragmentación de datos. Si yo imagino, haciendo una gran abstracción, que una tabla sería como una planilla de cálculo, supongamos una tabla de doble entrada, es mucho más compleja, yo podría hacer la fragmentación en forma horizontal, o sea, llevarme algunas filas que respondan a alguna característica, a algún dato. Me podría llevar en forma vertical algunos datos, pero no todos los datos de cada entidad. La diferencia entre horizontal y vertical, si yo imagino esa tabla de doble entrada, yo en una fila puedo tener todos los datos de una persona, por ejemplo, y cada columna sería uno de los atributos. Voy a tener para una fila el legajo, apellido, nombre, documento, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si digo, y también podría ser regional a la que pertenece, supongamos Córdoba. Si yo me lo llevo horizontal, le digo, che, lleve al fragmento Córdoba todos los registros o todas las filas que contengan en tal atributo el valor X, supongamos, va a ser una fragmentación horizontal. O sea, algunas filas van a pasar o van a ser extraídas de esa tabla. ¿Se entiende el concepto? Activando micrófono. Profe, a mí no me quedó muy claro. O sea, Bien. Justamente para eso pregunto, para que, digamos, si a alguien no le quedó clara la situación, yo trate de explicarlo de nuevo, porque la idea es que quede claro. Yo necesito, recuerden que antes teníamos una base de datos centralizada y tengo que pasar a una base de datos distribuida. O sea, tengo que poner, supongamos, tenía 100.000 registros, pero voy a decidir que voy a poner, no sé, los que cumplan cierta condición en tal lugar, los que cumplan otra cierta condición en tal lugar, y así sucesivamente distribuir esos 100.000 registros en N tablas nuevas que van a estar cada uno en su lugar, y que obviamente si los vuelvo a juntar en algún momento van a ser 100.000, salvo que haya insertado más cosas. La técnica para poder hacer esa división y decir, che, estos son los registros que van para allá, estos son los que van para acá, es hacer una fragmentación horizontal. O sea, fragmentar algo es romper algo, dividirlo en partes. Yo voy a fragmentar la tabla original en grupos de filas. Si dije 100.000, supongamos, quiero que todas las filas que tengan cierta condición, la que fuera, yo las pueda extraer y ubicarlas en tal lugar. O sea, eso
la forma de hacerlo es ver qué valor tiene, por ejemplo, un cierto atributo. Si tiene el valor X, supongamos que responda a Córdoba, todas esas filas las voy a poder identificar y extraer de la tabla original. Y así sucesivamente por los distintos criterios. No sé si quedó más claro ahora. Claro, sí, perfecto. Gracias, profe. Bárbaro. El resto, alguien más por lo menos, esté despierto por ahí. Sí, profe, ¿se entendió? Y Bárbaro, ahora lo gracias. entendí mejor. Bárbaro. Eso es una forma de separarla. Después vamos a ver en álgebra relacional, la clase que viene, cómo hacerlo a través de álgebra, y después con SQL vamos a ver cómo lo podríamos hacer con SQL. Eso es lo interesante, que se va a ir encadenando esos conceptos. Dentro de todo, eso es relativamente mucho más fácil de verificar la fragmentación horizontal que una vertical. ¿Por qué? Porque el día que yo quiera, porque me llevé todos los datos de una persona, supongamos estamos hablando de personas, me llevé todos los datos de muchas personas, me llevé filas, a un lugar. El día que los quiera volver a juntar, simplemente tendré que tener, bueno, sí, algún operador que me permita hacer esa unión de los fragmentos, y voy a tener la versión original, bueno, más o con más y menos los registros que se hayan actualizado. Ahora, no necesariamente yo quiero decir, bueno, me llevo todo lo que sea de UTN Córdoba a UTN Córdoba, todo lo que sea de UTN San Francisco a San Francisco, y así sucesivamente. Podría decir, yo me quiero llevar de toda esa tabla que tiene 20 atributos, solamente algunos, porque el resto no lo uso. Y me los quiero llevar, digamos, a todos. Tienen 100.000 registros, me necesito llevar los 100.000 registros, pero no todos los datos, porque lo que me hacen falta son 3 o 4 nomás. Y capaz que a otro sitio le hacen falta otros datos diferentes. Eso sería una fragmentación vertical. Yo, en vez de llevarme filas enteras, me voy a llevar columnas enteras, N, con las que nombre, las que diga, yo quiero llevarme el legajo, el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento. No me hace falta más nada. ¿Está bien? El día que vaya a querer volver a reunir los fragmentos que hubiera realizado, se me va a complicar un poco más, porque antes era simplemente, había filas enteras, las juntaba y listo, se acabó el problema. Si de algún modo se había duplicado alguna, algunos algoritmos me asegurarían que no hubiera repeticiones. Pero en la vertical, como 3, 4 datos que tengo, supongamos, de una persona, con los otros 3 o 4 que dejé en otro lugar. ¿Cómo lo imaginan ustedes que volvería a reunir eso? ¿Qué debería hacer para poder vincular? O sea, la tabla va a tener algunas columnas y otras que las hemos Claro. sacado y las queremos volver a poner. Y las pongo, no es que las pierda, sino que suponete me llevo a un sitio, supongamos, le dejo apellido, nombre, a otro sitio me llevo otros datos. ¿Qué debería hacer en todos los lugares para que después yo tenga un argumento para poder juntarlos de nuevo a esos pedazos de registros que tengo en diversos lugares almacenados? De dejar una clave que los relacione. Perfecto, excelente. Excelente la forma de verlo. Ustedes, como esto, creo que ya lo empezó a ver, vieron el concepto de clave primaria y demás con Calixto, que es el identificador único, que puede ser de un solo atributo o más. Si yo me llevo a cada fragmento ese atributo o conjunto de atributos, cuando los vuelva a querer reunir, voy a juntar los pedazos que tengo que responden, que es al documento 42.853.125, con los otros atributos que pertenezcan a ese mismo documento que están en otro lugar. ¿Está bien? Entonces, perfecta la deducción de quien haya participado, que lamentablemente no puedo ver el nombre, no aparece cuando se escribe. Pero esa es la idea, o sea, yo tengo la posibilidad de
fragmentar lo que tenía en un solo lugar, lo tengo que poder meter en distintos lugares, ya sea en forma horizontal, vertical, y me debe asegurar la posibilidad de volver a juntar, digamos, por un cierto momento, porque hago una consulta que involucra a dos fragmentos que están en dos lugares diferentes, pero quiero juntar para poder realizar alguna sumatoria o lo que fuera. Así que lo puedo hacer de estas formas. Y una tercera, que sería casi lo más seguro que termine pasando, que sea mixta o híbrida. ¿Por qué? Porque me podría decidir quedarme con algunas filas, no todas, y de esas filas con algunas columnas. ¿Está bien? Obviamente que cuando reparten todos los sitios, cuando vuelva a juntar no debo tener pérdida de información, obviamente. O sea, no puedo generar 4 fragmentos y que esos 4 no sean la suma del todo. Está claro. Puede haber repeticiones, pero eso es otra cosa. O sea, después del argumento de volver a reunir los fragmentos, me asegurará que no se verifiquen esas repeticiones, o sea, que se quede una sola copia de cada una de las versiones. O sea que voy a poder hacer fragmentación. La otra forma es replicación. Replicar algo es copiar algo. O sea, generé un fragmento, pero si lo tengo en un solo lugar, si ese lugar no está disponible por algún motivo, el día que quiera, o en el momento que quiera acceder y no puedo acceder, tengo un problema y no tengo disponibilidad del recurso. Con lo cual, si hago réplicas, si hago copias, cuando el DMS vaya a buscar a la copia primaria y no esté disponible, va a buscar en otra copia y va a poder acceder a los datos almacenados que estén guardados provisoriamente en algún otro sitio. O sea, esa réplica puede ser total o parcial. Replicar totalmente algo es como si tuviera la base de datos completa en todos los sitios. O sea, lo único que voy a lograr es un procesamiento más eficaz en algún caso para consultas, pero en el momento de actualizar la base de datos, como la tengo que actualizar en todos lados, va a ser terrible. No voy a tener las ventajas que había dicho que iba a tener un hardware menos, digamos, más fácil de ir creciendo. Si tengo todo replicado, es como si tuviera varios sitios centralizados, con lo cual el hardware va a ser tanto más grande que el que necesitaba para tenerlo a todos juntos en un mismo lugar. O sea, esto me asegura total disponibilidad y asegura todas transacciones locales, salvo las actualizaciones, y tiene una complejidad que hace directamente inviable esta posibilidad. Y la réplica parcial, que es, bueno, replicar algunos fragmentos en más de un lugar, cosa de solucionar aquel tema que yo planteaba de que si quiero acceder a datos y esos datos no están disponibles por lo que fuera en algún momento, pueda tener otro sitio dentro de la base de datos distribuido, del sistema de base de datos distribuido, a los cuales poder acceder. Profe, una pregunta. Sí. ¿Blockchain no usa esta tecnología de base de datos distribuida? Lo debe usar, no lo conozco en detalle a blockchain. Lo vimos un año, una alumna planteó, debe hacer por lo menos 2 años porque lo planteó, hizo la pregunta, no lo teníamos claro, lo buscamos, lo charlamos y como no es algo que use yo en forma habitual, no me quedó claro. No sé si vos lo tenés un poquito más claro, ¿nos contas? No sé mucho del tema, pero sé que es algo así como que, o sea, los datos no están en un solo lugar, sino que están distribuidos en cada uno de los participantes de la red de blockchain, digamos. Sí, sé que, digamos, apunta mayormente al tema seguridad. ¿Puede ser? Sí, claro, o sea, usa esa tecnología para que Sí, no para pueda que, ser hackeable, digamos. exactamente, que no se acceda, quien acceda no se lleve todos los datos, o lo que le quede no pueda armar algo como para hacer un hackeo tan productivo. Pero bueno, gracias por la pregunta, pues nos dispara por ahí la idea de que algunos nos vayamos después a googlear y aprender un poco más. Estaría bueno.
Bárbara, la participación. Bien, de lo que veníamos hablando, esto, recuerdan que recién había un planito con la base de datos distribuida, simplemente mostraban como los tanquecitos de disco en cada lugar. Originalmente esto hubiese tenido, supongamos, ¿no? 3 tablas: empleados, los proyectos, los empleados que trabajan en la empresa, los proyectos, y qué empleado trabaja en cada lugar. Y acá está distribuida. ¿Qué se hizo para distribuir? Se dijo, bueno, en lo que era la sede central va a quedar todo. Pero a su vez le vamos a dar a Nueva York los empleados que son de ahí, todos los proyectos, porque como no cambian frecuentemente, los pueden tener, y los empleados que trabajan en Nueva York. Fíjense que los empleados que trabajan se va repitiendo en cada lugar, como diciendo, che, ningún otro necesita en forma permanente los empleados, pero sí pueden necesitar los proyectos de otro lugar. Fíjense en qué forma está distribuido, salvo acá que están todos, en los demás, acá están solamente los de este lugar, acá están solo los de este lugar, y acá copia los de este lugar más otro. O sea, una forma de distribución. Esto, el esquema en que voy a terminar distribuyendo, hay que tener un conocimiento muy acabado de cuál es la problemática, cuáles son los procesos habituales y demás, pero básicamente la idea era que se tenía N tablas y los datos no los quería tener a todos residiendo en el mismo lugar. Si bien acá los voy a tener, acá queda más casi como el sitio al que van a recurrir todos en el caso que quiera, suponete, alguien de Nueva York entrar a los proyectos de San Francisco. Podría ser que vaya directamente aquí o tener como una opción la búsqueda en este lugar. O sea, para poder hacer esto, y esto está por afuera de lo que vamos a ver en la materia, obviamente el sistema de gestión de bases de datos distribuida me tiene que asegurar que los proyectos que están en San Francisco siempre estén actualizados también aquí, porque si se cae el enlace acá y yo quiero entrar a esos datos, los datos que encuentre acá tienen que ser los últimos. Y después cuando esto vuelva a funcionar, deberá previamente hacer una copia para estar, digamos, estar con todos los datos actualizados y volver a cada sitio, ir a buscar el lugar que tenía previamente estipulada la base, el sistema de gestión de base de datos. O sea, todo eso siempre transparente para el usuario. O sea, el usuario simplemente quiere un dato. ¿Dónde lo va a encontrar? El tema del sistema de gestión de base de datos distribuida. Bien, ventajas que me debería dar un sistema de gestión de base de datos distribuida. Primero, administración de datos distribuidos con distintos niveles de transparencia. ¿Qué niveles de transparencia? Transparencia de red o de distribución. Eso digamos, el nivel de transparencia es obviamente ocultar los detalles de dónde están ubicados los ficheros. Eso es lo más importante. La transparencia de red o de distribución tiene 2 aspectos. La localización, que el comando tiene que ser exactamente igual, sea donde se ejecute. O sea, no importa de dónde yo mande un comando, no debo indicarle un path para que el DBMS sepa dónde lo va a ir a buscar. O sea, eso me indica que va a haber transparencia, porque si yo tuviera que escribirlo con toda la ruta para poder accederlo, ya eso no es transparente. Yo estoy percibiendo que tengo que buscarlo en algún lado. Y la transparencia de denominación, que una vez especificó un nombre, puede accederse a los objetos nombrados sin ambigüedad. O sea, cuando yo lo nombre, lo va a nombrar a uno determinado y no va a haber posibilidad de equivocación, no va a haber ambigüedad en cuanto a cuál sea el objeto al cual estoy queriendo acceder. La transparencia de replicación, bueno, obviamente el usuario no se entera directamente de la existencia de copias. O sea, va a estar algún fragmento replicado, como veíamos recién, y para el usuario esa situación directamente ni siquiera se entera de que hubiera una réplica. Eso lo maneja el sistema de gestión. Transparencia de... Levanto la mano, a ver quién por acá. Yo, profe, me quedó una duda.
El ejemplo anterior de los puestos de trabajo, eso que estaba ahí, Sí, ahí ¿eso vuelvo. sería de replicación Esto sería, parcial? hay réplica parcial, exactamente. Ah, Hay bien. fragmentación porque acá hay fragmentos de lo que, que está total. Acá, bueno, se decidió, el ejemplo este, acá podría no haber esto que estén todos y tener simplemente los sitios, los empleados de este lugar. Evidentemente es como que está en este aspecto todos en un lugar y fíjense que no hay réplica de los empleados de este sitio en ningún otro lado, cual da un margen de debilidad. Pero sí, hay fragmentación tanto horizontal como vertical, como réplicas, perdón. Las réplicas se da en que, por ejemplo, yo tengo los proyectos de San Francisco acá y también los tengo en este lugar. Más allá de que también están acá todos. Claro, entiendo. ¿Está bien? Sí, preguntaba por las dudas de que de estar estaba entendiendo mal, porque No, no está bien, sabía está si bien. era fragmentación. Pues, Por eso está bueno que pregunten porque de esa forma, digamos, como decías vos, te das cuenta si estabas entendiéndolo bien y por ahí alguien que creyó que lo había visto bien, cuando salta la pregunta, dice, ah, mira, o le dispara la duda, o dice, uy, mira, me quedé sin preguntarlo y también tenía esa duda. Así que gracias por la pregunta. Bien, la transparencia de fragmentación, el usuario, similar a lo que veíamos recién, de replicación, no se entera de que hay fragmentos. Yo hago una consulta y para mí la hago sobre la tabla X, cualquiera, o sea, no sobre el fragmento X sub 1 de la tabla X. Después, la transparencia de diseño y ejecución, el usuario no debe conocer cómo está diseñada la base de datos distribuida, o sea, cómo se hizo la distribución y en dónde se ejecuta cada parte de una transacción. O sea, de diseño, cómo fue fragmentada, o sea, porque no tengo, digamos, que indicarle a qué fragmento tiene que ir, con lo cual libero de ese tema, y de ejecución porque si una consulta involucra a 3 fragmentos que están en sitios diferentes, el DMS distribuirá la consulta, la ejecutará en cada lugar y los resultados parciales volverán al sitio para poder terminar de elaborar. Otras ventajas que otorga este concepto es el incremento de fiabilidad y disponibilidad, entendiendo por ser fiable algo que la probabilidad de que un sistema esté funcionando en un momento de tiempo. O sea, yo voy a ser fiable si depende de la probabilidad que haya que cuando alguien quiera acceder eso funcione. O sea, tiene que estar, digamos, por arriba del 90%. Los sitios de Amazon, creo que el nivel más bajo es 97%, tanto en fiabilidad como en disponibilidad. Y digamos, para poder, pues se habló en un momento que en Bahía Blanca, acá en Argentina, va a haber un centro de distribución de Amazon y digamos, la base de datos tenía que cumplir con, digamos, la fiabilidad y disponibilidad y estaba en los 3 casos posibles, tenía que ser arriba del 97%, de todas las formas posibles. La disponibilidad y la probabilidad de que el sistema esté continuamente disponible durante un intervalo de tiempo. O sea, que no sufra los problemas que solemos tener nosotros por acá, con Internet, con todos nuestros problemas a cuestas habitualmente. O sea, en esos casos debe asegurarme esa fiabilidad y disponibilidad para que funcione y todas las potenciales ventajas sean adecuadas. Bien, teóricamente me va a dar rendimiento mejorado, dado el uso de datos del sitio y ejecución paralela de consulta, un poco lo que hablaba recién. O sea, si una consulta va a acceder a datos que están en distintos lugares, esa consulta se va a ejecutar por partes en los distintos lugares y después se va a volver a juntar, lo cual debería redundar en una mejora en rendimiento. Y una expansión más sencilla de cada sitio en cuanto a los datos y procesadores. O sea, lo que dije hace un rato, es más fácil potenciar un procesador para un sitio que para un sitio central que seguramente es mucho más grande y más complejo y más caro. O sea, de todos modos, cada sitio hay casos de sitios que almacenan datos de una magnitud
enorme. Los casos de, digamos, ustedes ya no, casi, según dicen algunos, no usan Facebook, pero pensando en Facebook, los sitios donde almacenan parte de todos los datos que van guardando, es impresionante la cantidad de volumen de datos, ¿no? Así que es bastante compleja ese escalar en cuanto al tamaño de procesadores y equipos para poder almacenar los datos. Bien, funciones adicionales que debe tener una base de datos distribuida. O sea, prácticamente hay muchas de las funciones, digamos, todas las funciones de un DBMS que habíamos visto antes las debe tener. O sea, la posibilidad de poder definir datos, etc. Pero acá se suman otros aspectos que digamos, que generan complejidad y los debe poder manejar bien. Primero, el seguimiento de los datos. O sea, poder controlar esa distribución, la fragmentación, la replicación, expandiendo el catálogo del sistema de gestión de bases de datos distribuidas. O sea, poder saber dónde están los datos, el sistema de gestión, no nosotros. Poder manejar adecuadamente el procesamiento de consultas distribuidas, accediendo a sitios remotos, transmitir las consultas, los datos, mediante la red de comunicación. Administrar las transacciones de datos las transacciones distribuidas, poder diseñar las estrategias de ejecución de esas consultas, acceder a los datos desde más de una ubicación, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más complejo que atender a transacciones en un solo lugar. Administrar los datos replicados, decidir en qué copia va a acceder en cada momento, mantener la consistencia entre las copias, también decíamos hace un rato, o sea, si yo, digamos, el DBMS accede a un sitio específicamente en forma permanente y por algún motivo debe acceder a otro, debe estar seguro que ese otro está actualizado y cuando vuelva a funcionar el inicial se actualice también. Recuperación de la base de datos distribuida, la posibilidad de recuperarse de caídas de una locación individual, lo que hablaba recién, se cayó, no accede más, cuando se recupere, parte de esa recuperación es volver a actualizar los datos de acuerdo a la copia que se estuvo usando. Me debe brindar seguridad, obviamente es mucho más complicado dar seguridad en algo que está distribuido que en algo que está centralizado, así que tendrá que prever los privilegios de autorización de acceso y demás, y administración del catálogo directorio distribuido. O sea, puede ser global de toda la base de datos distribuida o local para cada sitio, así que debe administrar ese directorio para que se pueda acceder cuando haya consulta de todos los lugares. Esto obviamente aumenta la complejidad respecto a lo que habíamos visto para un sistema de gestión de base de datos centralizado. O sea, todas estas funciones adicionales que debe prever son mucho más complejas, pero siempre transparente al usuario, ¿sí? A nosotros. En las diferencias, esto ya lo hemos nombrado, diferencias a nivel de hardware de la base de datos distribuida con una centralizada. En la base de datos distribuida existen múltiples equipos llamados sitios o nodos. Los sitios deben estar comunicados por algún tipo de red. La conexión obviamente puede ser de área local, de área expandida, y se pueden usar diferentes topologías. Las topologías de red, eso lo habrán o lo estarán viendo en red. ¿Redes en qué año tienen? ¿Tercero o cuarto? Ah, en cuarto. Sí, en cuarto. En cuarto, sí. Para los que hacen, creo que hay una materia, comunicaciones y redes, que es para los que hacen analista de sistemas. Sí. Bien, eso ya lo verán, pero básicamente yo puedo unir sitios de distintas formas. Lo puedo usar en forma de anillo, como estaba en los ejemplos que vimos por acá. Esto sería un anillo. O sea, porque estoy desde el lugar que entre, voy a poder comunicarme con todo a través de esto. En las primeras épocas de las redes, como era bastante más caro volver a juntar todo, había un sistema de bus,
que era de una punta a la otra. Entonces, obviamente acá tenés un corte, acá tenés forma de vincularte por el otro lado. En un bus tenés solamente el caminito de ida. Después está Estrella, que es bastante, sobre todo se da con sitios con base de datos más centralizada. Una Estrella es en un sitio central y a que se conectan todos. Y después puede estar totalmente conectado, parcialmente conectado. Totalmente conectado sería todos los sitios vinculados con todos los demás en forma directa. Bastante poco probable de pensarlo porque implicaría un gasto de cable o de vinculación, ya sea por cable o por lo que fuera, bastante alto, no sería bastante adecuado. Y después los tipos de sistemas de base de datos distribuidos por grado de homogeneidad del sistema de gestión de base de datos distribuida. Si es homogéneo porque todos los sitios tienen el mismo sistema, y si es heterogéneo pueden tener diferentes. Por ejemplo, podría tener en distintos sitios, en uno Oracle, en otro SQL Server, y el sistema de gestión de base de datos distribuidos lo va a tener bastante más complicado. O sea, hasta ahí sería bastante complejo poder hacerlo funcionar, pero existe esa clasificación. Y con o sin autonomía local, de acuerdo a los preceptos que hemos estado diciendo, una base de datos distribuida es tal si tiene autonomía local, con lo cual decir que un sistema de base de datos distribuida no tiene autonomía local sería degradarlo un poco en cuanto a todas las posibilidades que habíamos estado diciendo. Otras cuestiones que pueden cambiar entre base de datos descentralizada y base de datos distribuida, obviamente el costo de transferencia de datos va a ser más alto en base de datos distribuida, acceso concurrente y consistencia de datos, va a haber que va a complejizar el manejo, porque seguramente va a haber muchísimos más usuarios y va a ser más complicado mantener la consistencia de datos. Lo que los datos sean consistentes es que de todos los procesos que actualicen los datos me aseguren que representen fielmente el mundo real. ¿Qué es eso? Si vendo botellas digamos, trabajo en una vinería y demás, si tengo un stock de 100 botellas de Fernet, después de vender y comprar durante un tiempo, los procesos me deben asegurar que lo que diga el sistema sea lo que diga el stock. Eso es asegurarme una consistencia de datos. O sea, hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil. Para seguir con el dato del Fernet, que todos ya están tomando gin más ustedes. Hello. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué toman más, Fernet o gin ustedes? Gin con algo. Ah, Fernet. Fernet, bueno. Sí. O sea, controlar la venta en una vinería de las botellas de Fernet es muy difícil, más difícil que se me pierda una. Ahora, en un bar, controlar qué cantidad debería tener después de vender tragos en lo que se me puede ir la mano o no, es un poquito más difícil la consistencia esta. ¿Se ubican a qué me refiero ahí? O sea, que la consistencia en la distribuida es más complicada. Va a ser más complicado, sí, pero me lo debe asegurar fundamentalmente, la consistencia de datos. Yo hice este ejemplo para que vayan a algo tal vez más habitual, pero fundamentalmente me debe asegurar que todas las actualizaciones se verifiquen bien y se asienten bien. Obviamente en un sistema de base de datos distribuida va a ser un poco más complejo, pero se deben asentar para asegurarme si los procesos están bien y todo el sistema de gestión de base de datos distribuida funciona bien, los datos que yo tengo almacenados deberían representar la realidad. Hay casos en que se puede permitir un scrap. O sea, un scrap es que haya una diferencia, por lo que fuera, por la mecánica propia de lo que se está manipulando y demás, puede ser que haya una pequeña pérdida y con el tiempo la pérdida esa pueda crecer o representar una unidad de magnitud. Y otros aspectos que cambian también son las consecuencias de fallos en los sitios, de fallos en los enlaces. O sea, un fallo en un sitio o un enlace puede afectarme la disponibilidad de datos en algún momento. En un sitio centralizado, si falla el sitio central, hasta luego, nos quedamos todos sin disponibilidad de datos.
en una base de datos distribuida, en un sistema de gestión de base de datos distribuido, se supone que debería minimizarse eso muchísimo. Otra cuestión es confirmar actualización de datos en distintos sitios. Bueno, obviamente en una base de datos descentralizada no hace falta nada. O sea, lo tengo todo en un lugar, ya se actualizó. En cambio, en la base de datos distribuida yo les había venido diciendo que si tengo el acceso habitualmente a un sitio para ciertos datos y ese sitio se cae, se deben empezar a actualizar en otro lugar. Pero esos datos ya deberían haber estado actualizados, con lo cual una actualización implica que actualice todos los lugares donde tenga distribuidos los datos, todos los lugares donde tenga replicados los datos, los mismos datos. O sea, me debe asegurar esa cuestión. Y después un interbloqueo, esto se puede dar, ya lo vamos a ver bien en transacciones en SQL, bastante más adelante, digamos en el cuatrimestre. Un interbloqueo es que dos usuarios tengan bloqueado una parte de la base de datos y quieran acceder a algo que tiene bloqueado el otro. O sea, nos estamos interbloqueando entre dos. Yo tengo A y quiero B, y el otro tiene B, perdón, y quiere A. O sea, en teoría nos quedaríamos esperando hasta que el otro suelte, hasta que se termine su transacción, pero ninguno terminaría porque no puede acceder a lo que necesita. El sistema debe asegurar que haya un ganador del interbloqueo y le quite los permisos a uno, lo deje avanzar al otro y cuando termine ese, o cuando desocupe los datos, volverá a poder acceder el que fue sacado de la transacción. Eso es un interbloqueo. No, eso es todo lo que se refiere a base de datos distribuidas. Es el capítulo 25 en el libro. O sea, a ver si, no tengo por acá el libro. Después si hay algunos apartados del capítulo ese, les diré para que no los lean, digamos, si hay algo que exceda. Yo justo lo tenía abierto, te iba a preguntar eso. Bárbaro. A ver, dame un minuto, denme un minuto, por acá anda, al capítulo 25. Ventajas, todas las funciones adicionales, fragmentación, duplicación, grado de homogeneidad, eso. Apartado 25.3, tipo de sistema de base de datos distribuida, solo hasta donde llega, hasta la página 761 que dice problema de los sistemas de administración de una base de datos federada, eso no va. De ahí en adelante, porque después entra en algo muy finito que no es parte de acá. Sí podrían leer el 25.5 que es control de concurrencia y recuperación de base de datos distribuida, pero nada más. O sea que es la primera parte del capítulo. Bárbaro. Vamos a ir a otra cuestión. A ver. Sería entonces lo que está en la filmina, lo buscamos en el libro. Sí, igual. No a ir más allá de lo que dice la filming. Bueno, vamos a modelos de datos ahora. Con eso, con ese tema que acabamos de ver, termina lo que es la unidad 1. Y ahora tendría que buscar cómo compartir esto nuevo. Si me dan un minuto, porque estoy con algún problemilla.
Vamos a ver ahora. Bueno, ahí pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, una filmina. Bárbaro. Y bueno, básicamente acá esta filmina de modelo de datos empieza con una idea de cómo uno llegaría a hacer un modelo a partir de requisitos funcionales, o sea, recopilación, análisis de requisitos, análisis funcional, diseño, modelo lógico, diseño lógico, mapeado del modelo de datos, recién por aquí. O sea, está dentro de toda una mecánica de lo que van a realizar como ingeniero de sistemas. O sea, uno puede estar en un lugar o realizar toda la cuestión. O sea, el diseño lógico, el modelo de datos está en un borde entre lo que es digamos, independiente del DMS de que se trate, pero si bien uno cuando ya empieza a modelar cosas que no van a hacer aquí, digamos, mientras estén con Calixto haciendo el modelo, porque no, ustedes no van a poner tipos de datos, además que eso ya involucraría el DMS con el que cuente, porque no todos tienen los mismos tipos de datos. Y todo lo demás estaría específico de acuerdo al DMS. Pero es una filmina como para ver el modelo, realizar un modelo de datos está dentro de un trabajo más grande, que es el del ingeniero de sistemas, que ya les digo, en una organización grande puede ser que uno esté en un cierto aspecto y en una organización un poco más chica puede estar en el total, o sea, desde la captura de requerimientos hasta la implementación. Bien, básicamente un modelo de datos, cualquiera fuera, es una colección de herramientas conceptuales. O sea, yo tengo un montón de conceptos que me ayudan a definir lo que quiero mostrar o reflejar. Siempre digo, hasta que llegaron a la Facu a ver, no sé si el concepto de objetos lo empezaron a ver en ASI o en DSI, ¿en qué momento lo empezaron a ver? Nazi. Bien, Sí, en en ASI. ASI. O sea que hasta que llegaron a ASI, si alguien les decía un objeto, ustedes pensaban en una mesa, o en cualquier cosa, en una pelota. O sea, si alguien les decía antes de ASI, ¿qué es un objeto? ¿Ustedes qué hubiesen dicho? Sí, cualquier cosa, porque no Cualquier teníamos. cosa, lo que a uno le disparara la idea, un cuaderno, lo que fuera. Pero hoy, cuando le dicen, che, vamos a ver un objeto, y ustedes casi que seguramente ya lo piensan para el concepto que les transmitieron en ASI. O, digamos, sobre todo si están en el ámbito digamos, de la facultad o al día de mañana en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta conceptual. O sea, ahí en esa materia les transmitieron el concepto de objeto respecto de nuestro ámbito de aplicación. O sea, la colección de herramientas es la que hoy les permite en DSI, digamos, diseñar alguna cuestión donde saben qué es una clase, qué es un método, qué es todo lo que les han ido enseñando, y en las distintas materias lo mismo. Esa colección de herramientas conceptuales, digamos, respecto del modelo de datos, ¿qué me van a permitir? Describir datos. O sea, me van a permitir ponerlo blanco sobre negro las cuestiones. Ustedes, cuando Calixto empezó a leer algunos enunciados pequeños, y a partir de ese enunciado se empiezan a poder describir los datos. ¿Por qué? Pues dice, che, los clientes de un bar concurren, hay clientes, y se guardan tales datos. O sea, los van describiendo de la forma que les ha dicho Calixto. O sea, supongamos que le hubiese dicho, che, la entidad la representa con un nombre mayúscula, eso, o no puede haber sido tan estricto, decir, pónganle un nombre. Otro puede decir, pónganlo en plural o en singular. Pero, digamos, lo van a ir haciendo, normalmente ponen el nombre de la relación, para el caso del modelo relacional, en una relación lo que estamos representando, la relación podría ser alumnos. Trazo una raya y empiezo a describir los datos. Tiene legajo, tiene esto, tiene... Pero a su vez, además de describirlos, todos los que yo logre identificar y vaya haciendo el modelo, me permite establecer relaciones entre los datos. O
sea, de por sí hay una relación que me indica que un legajo va a ir acompañado de un apellido, un nombre y otros datos conexos. Pero además hay relaciones entre digamos, hay vínculos, perdón, entre las relaciones. O sea, yo los voy a tener vinculados. O sea, me va a permitir ese modelo escribir los datos. O sea, ¿por qué? Porque los puedo ir describiendo las relaciones y sus atributos. Las relaciones entre los datos, porque sé que un dato el día de mañana va a determinar ciertos valores que van a aparecer, y a su vez me van a permitir vínculos entre las distintas relaciones. Por ejemplo, cuando ustedes identifican clave primaria y clave foránea, están diciendo que va a haber un valor acá donde está la clave foránea, que va a apuntar a la clave primaria de otra relación. O sea, cuando yo guarde facturas, por ejemplo, de una persona que ha comprado, en la relación factura va a estar el número de cliente. O sea, y se va a vincular con un número de cliente existente en la relación cliente, justamente. Con lo cual, accediendo a la factura, podría, a través de ese vínculo, tener todos los datos del cliente. No sé si hasta ahí lo acompañan a lo que va relatando el profe. Sí, sí. Bien, ¿qué es lo que están haciendo con Calixto, básicamente? O sea, después también está la posibilidad de definir restricciones. O sea, también voy a definir en este momento, en el modelo, cosas que no se pueden hacer o que no se van a permitir. Por ejemplo, cuando definen una clave primaria, ¿qué están definiendo? ¿Qué están impidiendo? ¿O qué no debería suceder a partir de tener una clave primaria? Que no haya repeticiones, por ejemplo. Exactamente. O sea, la clave primaria es un identificador único. O sea, si yo Y que no defino sea que nulo. exactamente, que no puede ser nulo. Perfecto. El concepto de clave primaria es muy fuerte en ese aspecto, ¿no? O sea, ningún componente de la clave primaria puede ser nulo. O sea, pues no es lo mismo decir la clave primaria no es nula o no puede ser nula. Eso es verdad cuando es de un solo atributo. Cuando es de más de un atributo, digamos, ningún atributo, ninguna parte de la clave primaria puede ser nula. Bien, o sea que esa es una restricción. Yo le estoy diciendo, a través de definir un atributo que es clave primaria, le estoy diciendo en el modelo a la realidad, decir, che, este no se puede repetir, no puedo tener dos alumnos con el mismo legajo, suponete que fuera el legajo. Pero a su vez, al tener una clave foránea, le estoy diciendo, che, acá no voy a permitir ningún valor que no exista como clave primaria en la relación a la que hago referencia. ¿Está bien? O sea, eso lo vamos a ver en SQL cuando hagamos creación de tablas. Vamos a ver cómo se define. O sea, esto no es solamente conceptual, sino que todos los motores de base de datos me van a permitir después hacer lo que hacen ustedes en papel hoy, o en Word, o en Excel, o en la herramienta que quieran, o en la que Workbench, les va a permitir no solo describir los datos, las relaciones, sino que definir restricciones. Otra restricción será el tipo de dato. O sea, debe decir, che, bueno, el legajo va a ser numérico de 5. O sea, no va a poder poner letras y no va a poder poner más que números de 5 dígitos. Y así sucesivamente. Hay muchas restricciones que se pueden definir en ese momento. Ya vamos a ver algunas más adelante. Para eso me sirve el modelo de datos. O sea, me sirve para hacer todo esto, descripción de datos, relación entre los datos, y establecer algunas restricciones en el mismo modelo. O sea, no voy a depender de los programas de aplicación o de la implementación, sino de lo que yo esté definiendo. Una clasificación, o sea, nosotros vamos a ver modelo relacional. De hecho, ya vieron la parte de la estructura con Calixto. Pero hay otros. Hay basado en objetos, ustedes ya conocen, la entidad relación antes lo veía en ASCII, hoy ya no lo ven, pero ven orientado a objetos, o sea, basados en objetos. Basados en registros, modelo de red jerárquico, esto generalmente los mainframes de hace algunos años, algunos debe quedar, usaban modelos de red y jerárquico para almacenar bases de datos que respondían
a estos modelos de datos, con alguna similitud con el modelo relacional. Y, obviamente, por ser basado en registro. Y el modelo relacional del cual nos vamos a ocupar. Hay otras bases de datos no relacionales, o NoSQL, o a veces se dice Not Only SQL, porque algo albergan de SQL, como MongoDB y algunas otras bases de datos. También se les suele decir a algunas de estas NoSQL bases de datos documentales, que tienen, digamos, algunas cuestiones como argumentos clave valor, la posibilidad de documentos, y la posibilidad de grafos y columnares. O sea, distintas características. Nosotros nos vamos a concentrar en este, si bien vamos a conocer algunas mínimas características de los otros. Modelo entidad-relación. Se recuerden, modelo basado en objetos. Modelo entidad-relación, el modelo de datos conceptual de alto nivel, casi todos estos que estamos viendo son de ese tenor. Describe los datos como entidades, o sea, no hay que confundirse con el modelo relacional, pero este lo define como entidades, relaciones y atributos. La entidad física puede ser una persona y las entidades abstractas, empresas. Los atributos, esto es muy similar al relacional, son propiedades de las entidades que las describen a las entidades. O sea, suponete, cualquiera de ustedes sería una entidad alumno, que los va a definir por el apellido, legajo, documento, etcétera, etcétera. Los atributos claves, con también condiciones de unicidad y minimalidad. O sea, tiene algunos conceptos que son parecidos a los que hemos visto o que han visto con Calixto para el modelo relacional. Algunos, nada más que nosotros donde guardamos los datos es una relación, y para este modelo una relación es un vínculo entre entidades. Esto sería una jerarquía y hay más. Esto también está en los conceptos del modelo relacional, los dominios de atributos que, si yo defino el atributo fecha de nacimiento, el dominio de ese atributo sería el conjunto de todos los valores posibles para ese atributo. O sea, si es la fecha de nacimiento, un valor posible que quisiera poner hoy no podría ser el día de mañana, porque está fuera de dominio, nadie puede nacer mañana. O sea, no puedo anotar a alguien que nació mañana. O sea, cuando mañana llegue, será anotado. Y, digamos, ese dominio podría ser acotado a decir, bueno, che, con más de 150 años no puedo cargar a alguien de fecha de nacimiento tan atrás. Maneja el concepto de valor null, o sea, un valor null es un valor desconocido, ya lo vamos a ver también en el modelo relacional. Está, y no hay que confundirlo con que algo tenga cero o blanco, con valor null. Las relaciones, como dije hace un rato, se establecen entre las entidades, y lo que me permite mostrar todo el modelo es un diagrama de entidad-relación, que está compuesto de rectángulos, elipses, líneas, rombos. El grado de un tipo de relación depende del número de tipos de entidades participantes. Básicamente, esto era un modelo de entidad-relación. O sea, yo tenía un empleado que estaba compuesto por una sucesión de entidades de empleado, tenía los atributos, ustedes los representan, ponen el empleado y ponen los atributos por acá abajo, como lo están haciendo. Estos serían todos los atributos del empleado. Acá sería el departamento donde puede trabajar. Como muchos empleados pueden trabajar en un departamento, y un departamento puede tener muchos empleados, tiene relaciones donde se representa esa situación y demás. O sea, tiene pese a ser basado en objetos, tiene alguna similitud. De hecho, cuando veían entidad-relación en NASI, muchos alumnos empezaban haciendo un DER, un diagrama de entidad-relación, digamos, pero con la abstracción de simplemente hacer los rectángulos, y después pasaban al modelo de datos. Bueno, era como habían ido entendiéndolo y les facilitaba. Bien, los modelos orientados a objetos surgen por necesidad de las aplicaciones. Primero hubo
más programación orientada a objetos, hizo falta poder representar estructuras de datos más complejas, o el modelo relacional al comienzo no lo permitía, o el modelo relacional puro no permitía estructuras complejas, por ejemplo, una foto. Algunos tipos de datos no se podían representar, poder manejar transacciones más largas y operaciones específicas. Se incrementó obviamente por el uso de la programación orientada a objetos, esto muchísimos años de programación orientada a objetos, en los 80 ya había, y hacer persistentes los objetos. Bueno, todo esto, hay prototipos y productos, están poco difundidos los motores orientados a objetos, motores de base de datos, pero hay. En producción, sea para digamos, empresas y demás, yo no conozco empresas que tengan base de datos orientadas a objetos. Hay comités para estandarizar digamos, los motores, así como lo hay para el relacional, para que los motores que representan este modelo, digamos, cumplan con estándares, para que, digamos, sea más fácil la migración y demás. Bueno, sistemas generan un ID de objeto inmutable para cada objeto. Todos estos conceptos ustedes lo deberían manejar más de objetos, así como se definía en la base de datos. Esto vi muy poco cuando hice la maestría en sistema de información, que hice una parte y veíamos orientado a objetos, veíamos definición y demás. Encapsulamiento de operaciones, etcétera, etcétera. Pero todo esto conceptualmente ustedes manejan para cómo se hace algo orientado a objetos, las clases, etcétera, etcétera. No les vamos a preguntar, simplemente está estos modelos como para decir, che, hay otros que me permiten representar la realidad de una cierta forma. Los modelos orientados a registros, o basados en registros, dijimos el modelo de red, los datos los represento ya como una colección de registros, una estructura cualquiera. Las relaciones vuelven a ser punteros acá, o sea, distinto a lo que le ha explicado Calixto, que en el modelo relacional, justamente las relaciones es donde se almacenan los datos. Acá las relaciones son punteros o enlaces entre los valores. Por ejemplo, acá, del cliente 1 con la cuenta número 1. Tiene esa relación. Permite relaciones uno a muchos o muchos a muchos. O sea, yo puedo tener un cliente que tenga más de una cuenta y también voy a poder tener una cuenta que pertenezca a más de un cliente. Esta cuenta hace este vínculo con este cliente y hace vínculo con el cliente 3. No sé si lo están viendo ahí. El cliente 2 tiene, digamos, propietario de la cuenta 3 y de la cuenta 2. Está en conjunción con el cliente 3. Pero a su vez la cuenta 2 me está mostrando acá que es del cliente 2 y es del cliente 3. O sea, hay esa posibilidad de representar muchos a muchos. Eso Calixto también se los va a mostrar cuando vayan avanzando, cómo se representa en el modelo relacional una relación muchos a muchos. De movida, en breve seguramente les enseñarán a representar una uno a muchos. O sea, un alumno, digamos, un profesor puede tener muchos alumnos. O sea que en la relación a alumnos deberá estar marcado el número de profesor. Pero después, si eso va a muchos, ya va a haber que representarlo de otro modo. Bueno, una estructura compleja para problemas simples, algunas implementaciones con restricciones, por ejemplo, no insertar hijos si no hay padre. O sea, yo no puedo crear una cuenta si no tengo un cliente, si es que el cliente está definido como padre, o viceversa. Me va a permitir realizar distintos tipos de acciones, los modelos orientados a red, por ejemplo, localizar un registro, tomar una copia de un registro señalado por el puntero actual al buffer, o sea, la memoria, almacenar un registro, modificar, eliminar, hacer una conexión de un registro con un conjunto de registros, o desconectarlos, o mover un registro a un conjunto a otro, o sea, hacer una
reconexión, algo que está conectado de un modo, conectarlo hacia otro. O sea, todas las, no solo el manejo de los datos, sino de las relaciones que hubiera entre cada uno de los datos con algún otro. El modelo jerárquico es bastante similar al anterior, es un modelo, una forma particular del modelo de red, representa los datos también como registros con estructura padre-hijo en este caso, y son punteros o enlaces las relaciones también como en el caso anterior. Fíjense, permite relaciones uno a uno o uno a muchos, no muchos a muchos. La restricción, todo hijo tiene un solo padre, un padre puede tener uno más hijos y no hay hijos sin padre. Y esto, hay repetición de datos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que representar una relación mucho a muchos, no me queda más que pasar un hijo como padre y ponerle todos los hijos que debiera tener. Por ejemplo, acá yo tengo una raíz donde tengo los clientes, cada cliente tiene una o más cuentas, pero acá no podría representar que una cuenta tenga más de un cliente. O sea, tendría que replicar el dato para que lo haga valer. Eso obviamente el día que haya una modificación aquí, va a deber ser replicada en este lugar también, cual tiene un costo extra de actualización. También con algunas órdenes para poder realizar todas esas acciones, y caemos en lo que es el modelo relacional. Esto, por lo que estuve viendo que puso Calixto en el libro de temas, varios de estos conceptos ya los ha transmitido. O sea, el modelo relacional, también lo habíamos dicho, representa a la base de datos como una colección de relaciones. Lo que están haciendo con Calixto es identificar esas relaciones a partir de un enunciado. Usted dice, no, está la relación tal, la relación tal, la relación tal y demás. Y en eso se va a aparecer a una tabla de valores. ¿Por qué? Porque yo tengo una cabecera y voy a poder, si bien no las van a representar con Calixto, ustedes deben imaginar que tiene una relación, puede tener muchas filas o tuplas. O sea, cada tupla es una colección de valores relacionados. Cuando ustedes dicen, che, representa relación al alumno que tiene legajo, apellido, nombre, fecha de nacimiento, estoy definiendo la cabecera. ¿Sí? Y la tupla, cada una de las tuplas, cada uno de los alumnos que yo voy a almacenar, va a tener una colección de valores. Va a tener un legajo, un apellido, un nombre, un fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Cada uno de esos valores son atributos. O sea, es cada columna de la cabecera. Cada columna que yo definí es, digamos, representa a los atributos que son del mismo tipo. El dominio, lo mismo que veíamos en el modelo de entidad de relación, es un conjunto de valores atómicos que puede asumir un atributo. O sea, cuando yo defino tal atributo, puede tener un dominio. Hay dominios que son mucho más fáciles de imaginar, otros que son complejos de poder restringir como dominio. Si yo digo, che, voy a guardar acá el apellido de una persona, va a ser un tipo de dato carácter de 20, ¿cómo sé cuál es el dominio? O sea, uno puede decir, bueno, que sean letras. No, bueno, pero hay nombres que tienen apóstrofes o que tienen alguna otra cuestión o un espacio en blanco. Es muy difícil, y de esas, está bien, son todas letras, pero el dominio se refiere al conjunto. ¿Qué conjunto de letras voy a aceptar o no? O sea, hay algunos atributos cuyo dominio es mucho más difuso, poder, digamos, incluso controlarlo. Pero sí, una fecha, si yo a un atributo le digo qué fecha, ahí no va a poder entrar otra cosa que no sea una fecha. Y se va a encargar el motor de impedir que un conjunto de valores que no son una fecha no va a poder ser ingresado. Yo no voy a poder poner 32 del 10 de 2020. El grado de una relación es el número de atributos de la cabecera. O sea que si yo tengo una relación alumno que tiene legajo, apellido, nombre y fecha, ¿qué grado tiene esa relación alumno? 4.
Muy bien, alguien que estaba despierto, vamos. Y el grado de una relación habitualmente, o para el modelo relacional, no debería variar. O sea, yo cuando definí una relación, lo hice a partir de un estudio de captura de requerimientos, de estudiar la realidad, de decir, che, esto es lo que voy a necesitar guardar sobre este tema, no debería aparecer ninguno más, pero por ahí la realidad se empeña en hacernos equivocar o en cambiar, y los motores de base de datos de hecho permiten modificar agregando atributos, en general agregando atributos. Es muy raro que alguien saque un atributo. Cuando lleguemos a SQL vamos a ver los problemas que puede causar agregarle un atributo a una tabla, o los cuidados que debo tener al hacer. Y la cardinalidad es el número de filas de una relación. Acá, bueno, la mayoría de las tablas, o muchísimas de las tablas, la cardinalidad no va a ser estática, va a ser dinámica a través del tiempo. Dependiendo cada realidad, si estoy en un negocio que hago facturas, y la relación factura y detalle va a tener un dinamismo bastante grande. La relación artículos, y un poco menos, pues generalmente vendo los mismos. Cada tanto incorporo algunos demás. Lo mismo clientes y demás. O sea, la cardinalidad es el número de filas y es dinámico. ¿Qué tan dinámico es una tabla? También tengo que analizar la realidad y darme cuenta qué tan dinámica es. No sé si recuerdan cuando hablábamos de almacenamiento, yo decía, hay que estudiar eso para poder definir el espacio que va a ocupar en el disco. Bueno, en base a esa dinámica que tenga cada una de las relaciones o tablas. Básicamente este es un modelo que está en Lapsys, que probablemente sea el que usen ustedes. Ya, cuando lleguemos a SQL lo vamos a ver, pero básicamente esto es lo que hacen ustedes, van haciendo en clase. Nada más que está con una herramienta donde está el nombre de relación, los atributos, digamos, alguna regla de nombrado hay acá. Por ejemplo, al ID le han puesto, la clave le han puesto ID o algo. Esas son reglas de nombrado que alguien puede decidir, y estas llavecitas seguramente están representando las que son la clave primaria. Bueno, eso ahora es, digamos, modo de ejemplo nada más. Esto no me acuerdo por qué lo habíamos metido ahora acá, porque esto es más de transacciones, pero no, lo vamos a ver. Básicamente, una transacción es un conjunto de operaciones que deben realizarse en forma atómica. Por ejemplo, si yo actualizo, cuando hago una factura, actualizo 5 tablas, las 5 se deben actualizar, cada una en sus atributos, en sus filas. En alguna puede crecer una fila, en otra se modifica un valor, en otra crece más fila y demás. Lo que me debe asegurar una transacción es que se cumpla la propiedad ASI. O sea, el conjunto de propiedades ASI. Es un acrónimo que representa atomicidad. Una transacción se debe ejecutar como una unidad de trabajo, lo que decía recién. Si involucra actualizar las 5 tablas, se deben actualizar las 5. Si por alguna causa, alguna de esas no se puede actualizar, el motor me debe asegurar que se vuelva al estado consistente anterior. O sea, no se puede hacer, digamos, se debe tomar como una unidad de trabajo y se deben realizar todas las acciones o ninguna. La segunda letra, consistencia. La consistencia de toda transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro. O sea, lo que decía recién, no se puede partir el medio y dejarlo así porque no voy a estar en un estado consistente. Vendí 5 botellas de Fernet, pero no alcancé a restarlas de mi tabla de artículos, de mi relación artículo. O sea que vendí 5, pero tenía 100 y me siguen quedando 100. Eso es inconsistente. O sea, como si se asegura la atomicidad, se va a asegurar la consistencia. La I de isolation, o aislamiento, esto asegura que la realización de 2 transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. O sea, si yo entro en una transacción que va a actualizar los datos, no debe
entrar otra transacción a actualizar, porque me va a generar un lío. Los dos leemos que hay 100 botellas de Fernet, uno vende 20 y guarda que quedan 80. El otro vende 30 y guarda que quedan 70. Y en realidad quedan 50. Y en ese caso, porque había suficiente, si uno de los dos quería vender 80 y el otro 70, va a estar vendiendo lo que no tiene. O sea, tiene que haber aislamiento, no debe haber perturbaciones porque va a generar inconsistencia de datos si no hay aislamiento. Y durabilidad asegura que una vez que se realizó una transacción, esta va a persistir en el tiempo y no se podrá deshacer. Persistir en el tiempo es hasta que venga otra transacción que actualice. O sea, esa durabilidad se refiere a que no se deshaga, que ya está, digamos, confirmada y esos datos no se van a volver atrás. Pero, digamos, una nueva transacción que involucre a esas relaciones va a poder actualizar. A eso se refiere ese acrónimo ACID que deben tener las transacciones. Profe, Sí. una pregunta, no sé si es medio tonto, pero digamos, el concepto de transacción es solo sobre tablas o puede ser a columna, o sea, atributo, otra cosa, o solamente sobre tablas, que se Bien. dice transacción. Buena pregunta. Primero, no hay preguntas tontas. Digamos, incluso siendo supongamos que la pregunta no viniera al caso, digamos, todos los demás escucharon y ya saben que no venía el caso, o no tenía tanta validez, pero las preguntas hay que hacerlas, porque después quedan dudas si no. O sea, está bueno. O sea, yo podría decir, no, mira, no viene el caso. Repetila, por favor, así la escuchan todos. Sí, está bien. No, preguntaba si el concepto de transacción es solamente aplicado a tablas o a qué. Bien, la transacción se aplica, digamos, lo que es la transacción propiamente dicho se refiere a actualización de datos, o sea que va a estar involucradas tablas. O sea, esas tablas puede ser una sola fila, varias filas o toda la tabla, depende qué es lo que estoy actualizando. ¿Está bien? Ah, bien, sí, esa era mi duda, si podía ser así o si tenía que ser la tabla entera, digamos. No, yo puedo, incluso esto cuando lleguemos a transacciones en SQL, vamos a ver que para hacer esto, para hacer una transacción, yo tengo que bloquear parte de la base de datos. Podría bloquear todo, bloquear una tabla, bloquear una página, bloquear una fila. O sea, tengo que impedir que alguien, o sea, debo asegurar aislamiento, y para asegurar el aislamiento debo bloquear, debo impedir que otro pueda entrar ahí. Ahora, ¿cuánto voy a actualizar de la tabla? Depende del proceso que esté haciendo. Supongamos, vendí botellas de Fernet, vamos a despertar. Vendí botellas. Hay la tabla de artículos, supongamos que solo vendí esas botellas. Voy a afectar un registro, que es la que almacena las botellas de Fernet, suponete de 750 centímetros cúbicos. ¿Por qué la freno? Porque tengo que actualizarle, vendí 10, tengo que restar 10 ahí. Pero esa transacción también hizo que bloqueara la tabla, no sé, de factura, porque tuve que agregar un registro, la tabla de detalle, porque tuve que agregar en este caso uno, porque estoy vendiendo solamente un elemento, pero podría también afectar la cuenta corriente del cliente y demás. Todo lo que fuera involucrado, lo tengo que bloquear, y hasta que no termine, no suelto. Involucra a los datos que correspondan a esa transacción. Pueden ser toda una tabla, puede ser un registro, puede ser varios registros de varias tablas, etcétera, etcétera. No sé si queda claro. Sí, profe Ricardo. O sea que si, por ejemplo, hago una venta y tengo que actualizar la cantidad de botellas vendidas, ya eso da una transacción, ya cuenta como transacción. Sí, porque va a involucrar muchas, además, en ese caso va a involucrar muchas tablas, seguramente en un caso, en una fila, en otra. Claro, sí, va a estar relacionada. Sí. Va a estar relacionado. Entonces debo asegurar que se actualice todo y quede todo bien guardado. Bien, vamos a la última parte de la clase, sobre las características de NoSQL, que habíamos dicho. No usan SQL como lenguaje de consulta estándar. O sea, los modelos de datos que se reflejan en NoSQL
no usan SQL. Todo, digamos, el modelo de datos relacional, digamos, el enorme porcentaje de los motores de producción o que están en producción, usan SQL para el lenguaje estándar de consulta. En NoSQL la información almacenada no requiere un esquema o un formato ya predefinido, como ustedes están viendo, que lo están haciendo con Calixto para el modelo relacional. Permiten escalabilidad horizontal, o sea, puedo ir sumando más información horizontalmente, o sea, agregándole datos a algo. No garantizan ACID para mejorar rendimiento y disponibilidad, por eso que para sistemas muy transaccionales no son muy adecuados. Esto sirve más para cuando voy a hacer consultas o voy a hacer consultas que involucren millones de datos, ¿no? Presentan operaciones atómicas, eso sí, permiten replicación y distribución y almacenamiento de grandes bancos de información. Por ejemplo, si ustedes pensaran como modelo relacional, todos los me gusta que Marcelo Liberatori metió en Facebook, esos me gusta estarían asociados con publicaciones que hizo otro, y seguramente estarían en alguna tabla. Entonces, lograr saber o determinar cosas que son mías, que yo interactúe con Facebook, sería bastante complicado pensándolo con el esquema relacional. Entonces tengo que pasar a tablas que estén mis datos junto con mi acción. O sea, como deformé el esquema que había pensado para una base de datos relacional. Obviamente esto me va a llevar a mejoras en los accesos, pero es muy complicado para asegurar consistencia. Con lo cual, pero en estos casos de grandes bancos de información en que solamente voy a entrar para hacer por ahí elaboración de alguna estadística y demás, un error muy pequeño no va a alterar la estadística habitualmente. Tipos de base de datos no SQL, como vimos en la filmina inicial de todo esto, puede haber documentales, con datos semiestructurados. Yo de esto conozco lo que estoy mostrando, sé de la existencia de MongoDB, he tenido alumnos o grupos de alumnos en proyecto final que han hecho su tesis con MongoDB. Tienen tipo de datos orientados a grafos, datos estructurados como nodos con relaciones entre sí, bueno, eso como es un grafo, acá algunos de los productos que lo pueden hacer, y con clave valor, o sea, tengo una clave que apunta a un cierto valor, datos estructurados de ese modo. Y con familias de columnas, datos estructurados en columnas, donde cada fila puede tener una configuración diferente. O sea, no voy a tener los mismos datos yo que cualquier otro, cuando en el modelo relacional era todo igualito. O sea, si yo tengo 20 atributos, todos los que representen en esa tabla van a tener 20 atributos. En esto, no. Bien, el modelo clave-valor, sencillo en cuanto a funcionalidad, cada elemento, lo que decía, una clave determina un cierto valor. Cada elemento se identifica por una llave única, lo que permite la recuperación de información de forma muy rápida. Información que está almacenada como un objeto binario, un blob. Esto, el modelo relacional, yo puedo almacenar un blob. ¿Qué pasa? Yo creo que lo dije en la clase pasada, no lo voy a almacenar en el mismo lugar. Seguramente voy a tener dentro del registro relacional una clave hacia ese blob. ¿Por qué? Porque ese blob me va a representar un objeto complejo, como podría ser incluso una foto o una canción o lo que fuera. Así no puedo almacenarlo en el mismo lugar. Modelos documentales se pueden almacenar todos distintos documentos, los cuales pueden ser tipo XML, JSON, Bison, principalmente. Como indiqué anteriormente, es necesario seguir una estructura definida para cada documento, lo cual brinda inmensa versatilidad. O sea, acá simplemente lo que tienen que quedar es este tipo de base de datos, documentales, grafos, hay simplemente una explicación mínima sobre cada uno de estos. Un modelo de grafos, base de datos relacionados bajo muchos niveles, representaciones de amigos de mis amigos, o productos que relacionan a distintos clientes de distintas nacionalidades. O sea, va haciendo todo un
una tela de araña con todas las formas en que va representándose. En este un diagrama columnar, como habíamos dicho, que pese a ser una familia de columnas, no todos tienen las mismas valores. Por ejemplo, acá ven uno que no tiene la edad almacenada, simplemente tiene el quit, el nombre y la universidad donde. Eso básicamente entonces NoSQL simplemente se concentra más en qué tipos dentro de NoSQL, o sea, qué diferencia hay con el relacional y qué tipos de representación o tipos de base de datos NoSQL me voy a poder encontrar. Y el día de mañana muchos de ustedes van a tener que lidiar con esto. Simplemente está como una presentación. Antes hacíamos un pequeño seminario de unas horas, ahora este año lo metimos dentro de las filminas como para que tengan algún dato ahí en línea. La clasificación de los DBMS, bueno, están los Relational DBMS, o sea, sistemas de base de datos relacionales, orientados a objetos, NoSQL, etc. Se habla también, o van a encontrar, como ORDBMS por sistema de gestión de base de datos a objetos relacionales. Los motores relacionales como Oracle, SQL Server, etc., tienen algunas cuestiones de objetos, o sea, algunos conceptos de objetos instrumentados. Por ejemplo, que cuando se produzca una cierta acción en la base de datos, se dispare automáticamente una acción compensatoria sobre la misma base de datos. Se pueden definir y, digamos, cuando un usuario haga una cuestión, va a disparar automáticamente esa reacción. El número de usuarios puede ser monousuario, esto sería si yo tengo mi base de datos en mi máquina y la uso yo solo, multiusuario si hay muchos usuarios que acceden al mismo lado, por una clasificación de número de sitios centralizada, distribuida, dentro de las distribuidas, distribuido homogéneo, que todos los sitios tienen el mismo base de datos, y distribuido multibase de datos, o heterogéneo. Bueno, obviamente por costos, ustedes saben que MySQL creo que todavía es gratuito, pese a ser comprado hace unos años ya por Oracle. Después está Oracle, versiones de Oracle, hay un montón que tienen un costo, Oracle, SQL Server, etcétera, etcétera. Hay versiones de prueba para algunos motores que me permiten trabajar con una N cantidad de tablas, en las tablas con una N cantidad de registros, solamente para una prueba o por un cierto cantidad de tiempo. Hay versiones para computadoras personales, hay muchos motores que se venden en forma modular, por ejemplo, que vaya escalando por cantidad de usuarios, porque se vendía, no sé hoy, para 5 usuarios, y así te van ampliando, y no solo usuarios, sino también tamaño, en cuanto a tablas y registros, con esas limitaciones. Y pueden ser motores para propósito general, como estos que nombrábamos, o para un propósito más especial, o sea, diseñar una base de datos para una acción determinada. Gente, hasta aquí llegó la clase de hoy, pero todavía no se retiren. Vamos a compartir una pequeña cuestión que después voy a subir a la V, entiendo. Seguramente por autogestión lo puedo llegar a refrendar al tema. Esto es la ejercitación que yo voy a subir, ahora la comparto. Bien, ahí están viendo, trabajo grupal. Sí, profe. Bárbaro. Sí. Esto lo van a encontrar ustedes. Este trabajo puede ser realizado en grupos de máximo de 3 estudiantes, no es obligatorio y presentarlo en tiempo y forma permite sumar 2 puntos extras en la parte del teórico del primer parcial de GDA. O sea, quienes lo hagan y lo hagan bien, les va a permitir sumar hasta 2 puntos, puede ser en este caso 1 o 2 puntos. Puede ser resuelto en cualquier herramienta, o sea, lo pueden hacer en Word, en Excel, pero sí debe ser subido a la V como PDF, conformando el
nombre con apellido 1, apellido 2, apellido 3. Límite este viernes a las 19 horas. O sea, ustedes agarran este formulario, llenan esto, y les dice, ahí les muestra una tabla, o una relación, una tabla. Tiene empleado que tiene legajo, apellido, nombre, ciudad y documento, con los distintos valores. Y dice, grafique e identifique los bloques que se usan iniciando con el bloque 1, considerando que tiene capacidad de 1K. O sea, las páginas tienen 1K y el almacenamiento no es extendido. O sea, si queda espacio en la página, no almacena una parte de un registro. Debe escribir los datos de los registros en cada bloque. O sea, fíjense, esto tiene 3, 48, 98, 100, 108 bytes cada registro. Divida en 1024, dividido 108, y le va a decir, la parte entera es cuántos registros entran en un bloque. ¿Está bien? 1, 2, 3, no sé, o 10, no, 10 no entran, seguro. 108 me da 1080, en 1024 se va a dar 9 registros más o menos en cada bloque. Cumplido el primer paso, tiene que armar un índice principal por legajo. ¿Qué hay que hacer para hacer un índice principal por el legajo? Lo primero que hay que hacer con esta tabla. Ordenarlo por legajo. Muy bien, por legajo en forma creciente. O sea, lo ordeno tal, y ya queda separado y lo separo después por, digamos, los bloques. ¿Cuántos bloques tengo? O sea, los bloques me lo va a dar la cantidad de registros que entran en un bloque. En cada atributo mencionado en el archivo tiene el tipo de dato, numérico, la carácter, la dimensión o tamaño máximo para cada dato, por ejemplo esto. Considera que cada carácter o dígito ocupa un byte, o sea, si tengo 45 ocupa 45 bytes, no se almacena ningún carácter extra de control, porque, digamos, para no confundir, porque hay bases de datos o todas las bases de datos van almacenando cosas. O sea, el tamaño del registro es la sumatoria de esto. ¿Está bien? O sea, tengo que hacer el índice principal. O sea, ordenarlo, separarlo por páginas y generar el índice con los valores que corresponden. O sea, se la estoy dejando tomárselo. Y considerando los bloques cómo estaban digamos, ordenado por legajo, o sea, yo tengo mi índice principal, o sea, dejando la tabla como estaba en el punto anterior, se solicita que genere un archivo índice secundario. Recuerden que no hace falta ordenarlo. En este caso, por el atributo documento. Debe completar el índice con los datos correspondientes. Se va a tener una tabla y 2 índices, uno primario y uno secundario. Uno principal y uno secundario. ¿Queda claro? No hay duda acá. Sí. Bárbaro, yo en un rato se lo paso al PDF a Luis Damiano, lo bajan, lo hacen y lo levantan me lo mandan ya sea por mail o a la autogestión, a la V. ¿Está bien? El índice secundario, profe, lo tenemos que hacer una vez que hicimos el principal, digamos, Claro. y como los resultados de esa tabla, a esa le hacemos el secundario. Exacto, hay que leer de nuevo lo que explicamos, la filmina, y le va a quedar todavía más claro, pero lo dejamos prácticamente listo para hacer, envuelto para regalo. Perfecto, Bueno, profe. gente, un gusto, nos vemos el lunes que viene. Chao, profe, Hasta gracias luego. por la clase. Adiós, Chao, profe, que les vaya gracias. bien. Buena Chao, semana. profe, gracias.